Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Mujeres Haciendo Historia. El día de hoy vamos a platicar sobre mujeres que han contribuido al país, a la construcción del país desde la creación. Hola, Noemí, qué gusto una vez más estar aquí contigo. Qué gusto saludarte, Ana. El día de hoy vamos a platicar de algo distinto, ¿no?, a lo que hemos estado hablando. Hemos hablado mucho de mujeres participando desde la construcción de ideas en los procesos de transformación, como la revolución, como la independencia. Hemos hablado de profesionistas, pero las mujeres también han hecho historia creando a través de la literatura, a través de la danza. Y hoy tenemos dos ejemplos maravillosos de ese tipo de trayectorias. Así es, el día de hoy vamos a hablar de Nelly Campobello y de Amparo Dávila, que también las dos incursionaron en el ámbito de la literatura y bueno, en el caso de Nelly y de Gloria, también en el ámbito de la danza. Así es. Vamos a ver si te parece la cápsula de Nelly Campobello. Nelly Campobello fue una mujer que irrumpió en la esfera artística y cultural mexicana del siglo XX como una destacada y polifacética creadora. Bailarina, maestra, coreógrafa, directora e investigadora, promovió el desarrollo de la danza en México y al mismo tiempo creó obras icónicas. Además, en literatura, produjo poesía y narrativa sobre la Revolución Mexicana con una voz innovadora. Nelly nació en Durango y creció en Chihuahua. Tras la muerte de su madre, ya de joven, se mudó a la Ciudad de México. En 1930, se incorporó a la sección de Música y Bailes Nacionales de la Secretaría de Educación Pública y desde entonces su carrera en la danza despegó. Fundó la Escuela Nacional de Danza y creó el Ballet de la Ciudad de México, donde nació el ballet masivo 30-30, una representación simbólica de la Revolución que contó con la interpretación de 400 mujeres rojas, 200 sembradoras, 200 soldados, 200 campesinos y 200 obreros. Salen mujeres de rojo, simbolizan el anhelo de libertad, avanzan tratando de organizarse. Toman las armas que entregan a los campesinos y estos corren llevando la revolución por todos los ámbitos y las mujeres quedan en el campo como llama encendida que sostiene a los libertadores. La obra monumental dancística de Nelly Campobello fue comparable a la de los muralistas mexicanos, aunque efímera y en movimiento. Además de narrar la épica revolucionaria con mujeres en roles protagónicos, fue una creadora que supo valorar lo personal y lo cotidiano. En su escritura, plasmó sus experiencias como testiga directa de la Revolución Mexicana en Chihuahua. Uno de sus libros más conocidos es Cartucho, una colección de estampas íntimas del acontecer revolucionario villista, desde una mirada adolescente. Y pasaba todos los días, flaco, mal vestido, era un soldado. Se hizo mi amigo porque un día nuestras sonrisas fueron iguales. Le enseñé mis muñecas, él sonreía. Había hambre en su risa. Yo pensé que si le regalaba unas gorditas de harina, haría muy bien. Hubo un combate de 3 días en Parral. Se combatía mucho. En una camilla de ramas de álamo pasó frente a mi casa. Lo llevaban 4 soldados. Me quedé sin voz con los ojos abiertos. ¡Abiertos! Sufrí tanto. Se lo llevaban, tenía unos balazos, vi su pantalón. Hoy sí era el de un muerto. Los relatos, poemas y coreografías de Nelly Campobello conforman, a través de la creación, una original memoria sobre el transcurrir y la esencia de la Revolución Mexicana. Nelly Campobello, una creadora mexicana que supo transformar sus experiencias y sus ideales en creaciones muy diversas y que fue además testiga de la Revolución Mexicana. Además, estas experiencias de adolescente, creo que esto va a ser fundamental, porque muchas veces cuando pensamos la historia, la pensamos desde el adultocentrismo, ¿no? Como en esta idea de solo nos acontece a los adultos. Y justo las experiencias de las y los niños y adolescentes en el proceso revolucionario, pues sin duda van a ser también un momento muy importante de ver, como ella misma dice, bueno, es que estos ojos infantiles, cómo podían explicarse lo que estaba sucediendo, y creo que
por ello la obra de Cartucho de Nelly Campobello va a ser fundamental, porque estamos hablando de una adolescente mirando exactamente digamos, la lucha revolucionaria. Eso me recuerda un poco a cuando hablamos de Dolores Jiménez y Muro, que hicimos el ejercicio, bueno, que tú hiciste el ejercicio de la fotografía, que decías, aquí hay 2 niños. Y me conecta con eso, ¿no? Pocas veces nos preguntamos, bueno, ¿qué hacen esos niños y cómo vivieron las cosas? Y Cartucho es, digamos, el testimonio de esta niña a través de los ojos de un adolescente, de lo que está sucediendo, y también de una mujer, diría yo, porque, o sea, quiero decir, como del género, porque se fijan muchas cosas cotidianas que también son raro, o sea, es un testimonio único de la revolución, ¿no? Es decir, cómo transcurre la revolución en lo cotidiano, qué pasaba en su casa, porque además su casa estaba en la calle principal donde iban y venían los revolucionarios y los conflictos, y hay muchas de las historias tienen que ver con eso, ¿no? Así es, y creo que lo importante aquí, bueno, es que me gustaría recuperar 2 aspectos. Ahora que lo mencionas, recordé el testimonio de otra niña que narra ya después, que se llama Celedonia, de Guadalupe, Zacatecas. Y a ella le preguntan ya años después qué fue la revolución para ella, y ella decía, es la muerte arriba y la muerte abajo, ¿no? Entonces, cuando le solicitan explicar, ¿no?, a qué se refiere, eso? decía, bueno, es que cuando venía la bola, mi familia nos escondía en un pozo. Y podíamos estar en el pozo donde te arrojaban unas tortillas duras y unos rebozos, y decía, ahí es la muerte abajo, porque no sabías cuánto tiempo podías estar escondida en el pozo, a que te picara un animal, o el frío, que te enfermaras, o la muerte arriba, ¿no? Porque podía llevarte la bola o lo que podía acontecer. Entonces, increíble. Eran estas experiencias de cómo las infancias también estaban repercutiéndoles, bueno, este proceso, esta movilización. Y en el caso de Nelly también habla mucho de la madre. Yo recuerdo uno de los relatos, porque Cartucho es una colección de relatos cortos de la revolución, en donde ella cuenta que la madre tenía un perico al que le llama Pancho. Bueno, un revolucionario le dice, ponle Pancho, y ella está muy contenta. Digamos que se siente vinculada a Pancho Villa, y dice que en algún momento lo matan al perico y se pone muy triste la madre, ¿no? Pero a mí me recuerda un poco como a García Márquez, ¿no? Estas cosas del perico al que le pone Pancho y que lo matan, una cosa muy cotidiana, pero también señalando lo extraordinario de ese momento histórico. Y aquí hay otra historia que a mí me gustaría recuperar, porque también tiene 2 aspectos fundamentales, o sea, de Nacha Ceniceros. Sí. Creo que también esto tiene muy, muy importante el que la propia Nelly está reivindicando, ya no solamente ella como escritora, como autora de estos relatos que reivindica su memoria de adolescente, sino también la participación de otras mujeres en el proceso revolucionario. La leyenda de Nacha Ceniceros decía que, bueno, era una mujer que tomó las armas, que estaba en el campamento, y limpiando su pistola se le escapa un tiro con el que mata a un coronel de apellido Gallardo, y que pues Francisco Villa, muy indignado por la muerte de Gallardo, manda fusilar al autor, y en todo mundo le dice, bueno, es que es mujer, fusílenla, pero es que es Nacha Ceniceros, fusílenla, y que la pasan por las armas al haber cometido este crimen también, sí, ¿no? Bueno, que fue con esta bala. Y entonces ella dice, no, a ver, Nacha Ceniceros no muere en ese momento, no muere en el campamento villista, sino que ella, pues al terminar, ¿no?, al ver lo que acontece, regresa a su casa, a reconstruir su casa, a volver a colocar los adobes, desencantada también a veces como de quienes triunfan en la revolución. Y la propia Nelly dice, bueno, Nacha Ceniceros era una coronela, fue una mujer que montaba a caballo, que llevaba tropa, que estuvo en los campos de batalla, y lo único que pasa a la historia es esta historia de cómo termina ella fusilada sobre el cuerpo del amado, y ella termina este texto diciendo, viva Nacha Ceniceros, viva esta coronela de la revolución. Y reivindicar a Pancho Villa, que era, ¿no?, en ese momento visto como el bandido criminal, ¿no? Es muy interesante también ese ejercicio, y como dices, en varios de los relatos, sí. Efectivamente, las mujeres son protagonistas. En otro es la madre yendo a los hospitales, tratando de esconder y de curar a las tropas villistas. Y yo creo que es muy interesante esta doble perspectiva de infancia o adolescencia y de reivindicar el rol de las mujeres. Así es, porque justo también ella dice, bueno, empiezan a alimentarse esta leyenda negra del villismo, esta leyenda negra de Francisco Villa diciendo, a ver, fusílenla en lo inmediato. Claro. Cuando dice ella eso no fue así.
mejor, sí. exactamente. Entonces también tiene mucho en esta participación desde su vista de Parral, Chihuahua, desde estas experiencias, cómo ella... Y una cosa que es muy interesante es cómo pasa ella de esta narrativa muy de lo cotidiano, de una escala que tiene que ver como con lo doméstico, a estas representaciones monumentales y masivas de danza que también son muy poco conocidas, ¿no? O sea, conocemos mucho, digamos, ya en el periodo posrevolucionario y en esta idea de reivindicar lo que pasó con la revolución y de hacer piezas educativas. Se conoce poco, sabemos del muralismo, pero claro, este es un arte efímero. Pero conocemos poco, digamos, de este ballet 30-30, ¿no? Que eran cientos de mujeres, muchas mujeres interpretando y haciendo esta abstracción de lo que era la revolución, la libertad. Yo no me imagino cómo habrá sido ir a ese estadio, creo que era el Estadio Nacional, en donde se hacían esas representaciones, a mirar eso. Así es, la parte de la cápsula donde hace este comparativo con el muralismo, Sí. yo creo que es un excelente ejercicio, porque efectivamente a través del muralismo se trató de educar, ¿no? En este México posrevolucionario empezamos a ver a nuestros caudillos, la participación social, muy marcada, la lectura que se quiso dar del proceso revolucionario a través de... Todavía los tenemos plasmados hoy día, ¿no? Pensemos en estos edificios históricos, por ejemplo, Palacio Nacional o la propia Secretaría de Educación Pública, donde tenemos estas representaciones o discursos de lo que se quiso decir de la Revolución Mexicana y sin duda la expresión, el arte, el trabajo que hace Nelly a través de, y además de todo, estas mujeres ya vinculándose como protagonistas, creo que es muy importante. Y que trabaja mucho con su hermana Gloria, y lo que me parece muy interesante, alcancé a leer en algún momento testimonios de gente que sí estuvo en esas representaciones y decían que era muy emotivo, ¿no? Que sí era muy impactante de pronto. La danza tiene eso, es como la música, ¿no? Mueve emociones muy profundas. Y que conmocionaba, que realmente era un evento impactante. Entonces, si te parece, vamos a un corte y vamos a regresar a hablar de otra mujer creadora, Amparo Dávila, que, bueno, también es extraordinaria en su literatura. Regresamos en un momento. Mujeres haciendo historia. Continuamos. Mujeres haciendo historia. Regresamos. Regresamos a Mujeres Haciendo Historia y el programa de hoy lo hemos dedicado a aquellas mujeres creadoras, específicamente en la literatura. Hablábamos hace un momento sobre Nelly Campobello, cómo a través de esa mirada de adolescente nos empezó a narrar la revolución. Yo creo que el texto de Cartucho es una crónica del proceso revolucionario, pero con estos tintes de infancia, de adolescencia, de vida cotidiana, de reivindicación, ella ya estaba incluso presentando esos otros protagonistas o esos otros actores que ahora la historia trata muchas veces de recuperar, cuando ya en estos relatos pues ella los iba ya llevando, metiendo, ¿no? Y metiendo a las mujeres, ¿no? Lo que decíamos, como protagonistas. Y el otro ejemplo que vamos a ver ahora, el de Amparo Dávila, es un poco eso también, ¿no? Es una escritora que, bueno, trabajó sobre el suspenso y el terror. La verdad es que varios de los cuentos sí son de verdad terroríficos, y que puso en la mayoría de sus cuentos las mujeres son las protagonistas. Pero cuéntanos de Amparo Dávila, ¿cuál es su origen? Bueno, Amparo Dávila nace en Zacatecas, hoy andamos muy Zacatecanas. Exactamente, zacatecanas. Y bueno, nace en Pinos Altos, un 21 de febrero de 1928, o sea, también vive pues una gran parte del siglo XX, Amparo Dávila. Y también longeva, ¿no? Vive varios años. Sí, casi más de 90. Sí. O sea, sí estuvo en un periodo importante, lo que hace también una trayectoria fundamental. Ella se educa en San Luis Potosí, posteriormente trabaja con Alfonso Reyes y bueno, su carrera ya como literata le va a valer importantes premios, por ejemplo el Javier Villaurrutia, el Jorge Ibargüengoitia, y en 2015 también recibe la medalla Bellas Artes por sus contribuciones a la literatura y sobre todo en algo que es como
como el suspenso, y ella misma decía que hacía una literatura vivencial. Sí. Me encanta el concepto que ella incorpora, ¿no? Y de verdad que cuando uno lee los cuentos sí se siente que eso viene de la vivencia. Yo creo que para que el público entienda de qué estamos hablando, nuestra audiencia, vamos a ver esta cápsula sobre uno de los cuentos que es El huésped. Son fragmentos, pero yo creo que vamos a entender con eso mejor el tono. Veamos un fragmento del huésped. Amparo Dávila fue una escritora zacatecana del siglo XX, reconocida por su poesía y por sus cuentos de suspenso y terror. Muchas de sus narraciones son protagonizadas por mujeres que enfrentan juicios morales, presiones sociales y amenazas que las llevan a vivir con miedo, debatiéndose entre la cordura y la locura. El huésped. Nunca olvidaré el día en que vino a vivir con nosotros. Mi marido lo trajo de regreso de un viaje. Llevábamos entonces cerca de 3 años de matrimonio. Teníamos 2 hijos y yo no era feliz. Representaba para mi marido algo así como un mueble, que se acostumbra uno a ver en determinado sitio, pero que no causa la menor impresión. Vivíamos en un pueblo pequeño, incomunicado y distante de la ciudad, un pueblo casi muerto o a punto de desaparecer. No pude reprimir un grito de horror cuando lo vi por primera vez. Era lúgubre, siniestro, con grandes ojos amarillentos, casi redondos y sin parpadeo, que parecían penetrar a través de las cosas y de las personas. No fui la única en sufrir su presencia. Todos los de la casa, mis niños, la mujer que me ayudaba en los quehaceres, su hijito, sentíamos pavor de él. Solo mi marido gozaba teniéndolo allí. Una noche estuve despierta hasta cerca de las 2 de la mañana, oyéndolo afuera. Cuando desperté, lo vi junto a mi cama, mirándome con su mirada fija, penetrante. Salté de la cama y le arrojé la lámpara de gasolina que dejaba encendida toda la noche. La lámpara se estrelló contra el piso de ladrillo y la gasolina se inflamó rápidamente. De no haber sido por Guadalupe, que acudió a mis gritos, habría ardido toda la casa. Cuando conté lo que había pasado a mi marido, le exigí que se lo llevara, alegando que podía matar a nuestros niños como trató de hacerlo con el pequeño Martín. Cada día estás más histérica. Es realmente doloroso y deprimente contemplarte así. Te he explicado 1000 veces que es un ser inofensivo. Pensé entonces en huir de aquella casa, de mi marido y de él. En el discurso que pronunció cuando le otorgaron la Medalla de Bellas Artes en 2015, dice algo muy importante, que hay textos que son técnicamente bien escritos, pero que nacen muertos, porque no llevan esta relación, no te implican, no te conmueven, no te llegan. Y bueno, creo que lo que acabamos de escuchar hace un momento en El huésped, sí, pues nos deja esa sensación tal vez como de incertidumbre o de reconocimiento de una sensación tal vez de suspenso. Sí, son inquietantes sus cuentos, o sea, los terminas de leer y te quedas inquieto. El huésped, que además está publicado por el Fondo de Cultura Económica en una edición hermosísima que se llama, es una compilación que tiene El huésped y otros relatos siniestros. Tiene unos cuentos maravillosos, por ejemplo, el de la señorita Julia, que es una mujer que está comprometida y que trabaja en una oficina y empieza a dejar de dormir. No está muy claro por qué, pero ella empieza a dejar de dormir. Y en este insomnio lo que le pasa es que empieza a escuchar pasos muy chiquitos y empieza a creer que la casa está llena de ratas. Y entonces pone trampas, pero al día siguiente no aparece nada y ya no quiere que el prometido venga y cada vez está más ojerosa. Y entonces cuando llega al trabajo empiezan a hablar mal de ella, a decir a qué se estará dedicando. Y finalmente, pues, enloquece, ¿no? O sea, la historia es que cada vez se aísla más, cada vez duerme menos y cada vez está más convencida de que sí hay ratas, pero que alguien le está jugando, pues, la mala de que no las pueda atrapar. Entonces, se rompe su relación, se rompe su vida. Y lo que es muy dramático y que trabajaba mucho Amparo Dávila es cómo las presiones sociales sobre las mujeres, los juicios, pues, nos empujan a la locura.
Y es una cosa que también trabaja después Rosario Castellanos, ¿no? Que dice, bueno, sí estamos siempre las mujeres en el límite de la locura, pero por muchas de las presiones que vivimos. Rosario Castellanos tiene este poema increíble de Valium, que es, necesito Valium porque no puedo con la vida, ¿no? Entonces sí son relatos muy inquietantes y también de una literatura que empezaba a preguntarse desde un lugar como el suspenso y el terror sobre las condiciones de las mujeres, ¿no? Eso va a ser fundamental. Creo que estas problemáticas, estas condiciones van a estar presentes dentro de la literatura de Amparo Dávila, que además pues va a ir creciendo con muchas de estas preguntas que nos vamos a ir haciendo a lo largo, ¿no? del siglo XX, segunda mitad, finales del siglo XX. Y bueno, justo son como en estas vivencias, ¿no? de las propias mujeres, yo creo que es lo que hace que te reflejes en estos textos. Que te resuene, ¿no? Así El es. otro que pensaba es uno que se llama El último verano, que es una mujer que ya tuvo varios hijos, debe tener como 40 años, y empieza a sentirse muy cansada. Y ella cree que es pues porque ya se está muriendo. Y de pronto se entera que no es por eso, sino que es porque está embarazada. Y entra en shock y dice, no, yo no quiero un hijo, no quiero más hijos. Y le comenta al marido, y el marido le dice, ay, los hijos siempre son una bendición. ¿Bendición? ¿Para quién? ¿No? Es como, yo no quiero tener más hijos. Al final tiene un aborto espontáneo, el marido tiene que enterrar, digamos, lo que queda en el huerto, y cuando ella manda al hijo, el hijo le dice, está lleno de gusanos, y ella pues le empieza a entrar todo el tema de la culpa. Y finalmente la historia no la voy a contar para que la audiencia lea a Amparo Dávila, que eso es muy importante, para hacer eso hacemos estos programas. Pero es tremendo porque son esas complejidades que tienen que ver con conocer muy bien el mundo interior de las mujeres, las presiones a las que estamos sometidas y pues nada más contemporáneo que este tema del derecho a decidir, ¿no? Exactamente, pues les invitamos a leer El huésped y otros relatos siniestros. Bueno, tiene una obra muy importante, las antologías de cuentos, por ejemplo, pero también incursiona en la poesía, no solamente es en la narrativa de relatos. Sin duda, Amparo Dávila, bueno, pues fue una mujer que vive a lo largo del siglo XX, esta mujer zacatecana que recibe varios premios, pero yo creo que lo más importante de su obra es la manera en que nosotras nos podemos ver reflejadas en este suspenso, en esta situación inquietante muchas veces de la condición y muchas veces de las circunstancias a las que nos enfrentamos día a día. Sí, y aquí en Mujeres Haciendo Historia también celebramos toda la gente que participa en las cápsulas que presentamos. También son muchos creadoras y creadores que participan haciendo animación, investigación, haciendo voz off, haciendo también el diseño sonoro, que ahora lo sentimos como de, ay, mamá, me va a dar algo. Pues este es un programa en donde reivindicamos la creación colectiva. Y además, en todos los sentidos, nos fuimos desde la danza, la literatura y ahora también desde la ilustración, el acompañamiento sonoro, que yo creo que fue fundamental en el trabajo que se presentó sobre El huésped como fragmento en la cápsula de la Mañanera del Pueblo. Los esperamos en la próxima edición de Mujeres Haciendo Historia.